Buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa que celebramos, como todos los martes, después del Consejo de Gobierno y en que les informaré de las decisiones tomadas. Les adelanto que hemos dado luz verde a una serie de medidas en materia de conciliación, de respaldo a nuestro sector ganadero, de apoyo al emprendimiento y de colaboración municipal, y que todas juntas arrastrarían un total de 16 millones de euros. Como saben, la conciliación de la vida familiar y laboral es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Extremadura. En esta línea, hoy hemos aprobado la convocatoria de la ayuda universal de hasta 200 euros mensuales para hacer frente a los gastos de guardería de los niños entre 2 y 3 años para el próximo curso. Pueden beneficiarse de esta ayuda todas las familias que tengan niños nacidos en el 2022 y que son aproximadamente 7.000. El objetivo es claro. Pretendemos apoyar a todas esas madres y padres de nuestra región en el cuidado de los niños, en aliviar su carga económica y, con esta medida, también fortalecer la idea de que los pequeños se escolaricen en esta edad. La cuantía de esta ayuda será de un máximo de 200 euros mensuales para el pago de la cuota en el centro que cada familia elija. Libertad absoluta para que la familia, que son quienes mejor lo pueden hacer, elijan su centro. Esta medida abarca centros públicos y centros privados que estén o no autorizados por la Consejería de Educación. En todos los casos, la ayuda será la misma. La diferencia simplemente será en el modo de cobrarla. En el caso de los alumnos matriculados en centros autorizados, las familias recibirán trimestralmente la cantidad en su cuenta bancaria. Esta competencia será de la Consejería de Educación y abarcará a los alumnos que estén en escuelas infantiles de gestión autonómica, de gestión municipal, así como los centros infantiles privados autorizados. En el caso de las familias que lleven los niños a centros privados no autorizados, tendrán acceso, como les he dicho, a la misma ayuda, hasta 200 euros mensuales, y recibirán el dinero a través de los centros, que serán quienes le harán la rebaja en la cuota mensual. Este tipo de centros suelen encontrarse, como saben, en las zonas rurales y hacen para nosotros un trabajo extraordinario porque permiten la igualdad entre los niños que están en estas zonas rurales para acceder a estas convocatorias. Esta última convocatoria de centros no autorizados la gestionará la Secretaría de Igualdad y Conciliación. A ella destinaremos 3,4 millones de euros, que junto a los otros 3,4 millones de euros de la Consejería de Educación hacen que la Junta de Extremadura ponga 6.800.000 euros para la conciliación en la etapa de 2-3 años. Ambas convocatorias se van a publicar en los próximos días en el Diario Oficial de Extremadura y a partir de entonces podrán ser solicitadas. Seguimos con educación y miramos ahora a las familias con hijos universitarios. Hoy hemos aprobado la convocatoria de becas para los gastos de residencias de estudiantes universitarios durante el curso 2023-2024, por un importe de 2.500 euros por beneficiario y para estudiantes, alumnos extremeños que no hayan recibido esta prestación del Ministerio de Educación. De esta forma, compensamos a aquellas familias que deben realizar un gran esfuerzo para que sus hijos estudien fuera de casa. Podrán acceder a esta beca los matriculados en algún grado de la Universidad de Extremadura, en cualquier universidad pública que no tenga ese grado en Extremadura o los que se hayan quedado sin plaza por alguna razón en Extremadura, en la Universidad de Extremadura. El criterio prioritario, el rendimiento académico. Estas becas, estos alumnos, están en la renta, en el tramo, en el umbral 3, además de ser los alumnos que el Ministerio de Educación ha dejado sin beca, que son en muchos casos hijos de autónomos que por la facturación de las empresas no pueden llegar a estas becas o hijos de agricultores y ganaderos que por el patrimonio tampoco pueden acceder a estas becas, porque estas familias también necesitan ayuda para que sus hijos estudien fuera.
Vamos a seguir también apostando y respaldando a los verdaderos creadores del empleo y de las oportunidades en Extremadura, que son los emprendedores y los autónomos. Por ello, dentro de las competencias de la Consejería de Economía, hemos autorizado un nuevo programa de ayudas de promoción al emprendimiento a través de actuaciones, esta vez lideradas por las asociaciones empresariales. Se financiarán dos tipos de proyectos. Este primero es nuevo en esta línea de subvenciones. Por un lado, las acciones de asesoramiento y capacitación que promuevan la creación, el crecimiento y la consolidación empresarial. Y, por otro lado, los gastos de organización de eventos relacionados con el emprendimiento y con la empresa. En este caso, nos referimos a seminarios, talleres, jornadas en los que debe haber un mínimo de 75 participantes. Para ambas ayudas será subvencionable el 70% de la inversión. Esta ayuda, durante el 2024, tiene un fondo de 250.000 euros y se espera beneficiar a unas 35 asociaciones y unos 2.000 empresarios y emprendedores. Demostramos con ello nuestro compromiso también con el asociacionismo empresarial como motor del desarrollo. Seguimos también muy pendientes del campo de atender sus demandas en momentos difíciles y complicados, y en este caso vamos a apoyar a los ganaderos. En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, hemos aprobado las ayudas para financiar programas de cría y de lucha contra enfermedades de la ganadería. Destinaremos 1,2 millones de euros a las asociaciones de criadores que desarrollen programas de crías de razas autóctonas de España en Extremadura. Entre las actividades que vamos a subvencionar se encuentran la creación y mantenimiento de libros genealógicos con hasta 80.000 euros, la conservación y mejora del patrimonio genético con hasta 50.000 euros o los programas de difusión de mejora de las razas hasta 30.000 euros. Quiero anunciarles en este área también que hemos dado luz verde a 1,4 millones de euros para subvencionar programas sanitarios en la cabaña ganadera. Podrán solicitar estas ayudas las agrupaciones donde se integran los titulares de estas explotaciones, las famosas ADS. Se compensarán los gastos derivados de acciones de prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades, desde el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. La cuantía de la ayuda será de 15.000 euros por cada agrupación. Tendrán prioridad las organizaciones que integren, lógicamente, al mayor número de explotaciones y de ganado, así como que fomenten la participación de las mujeres en el entorno rural, en el mundo rural. En materia sanitaria, y con el objetivo de favorecer una rápida cobertura en todo el territorio, hemos aprobado la contratación del servicio de transporte sanitario aéreo. El actual contrato se encuentra prorrogado hasta 2025, por lo que vamos a sacar a licitación un nuevo servicio por 15,2 millones de euros hasta el 2028. Gracias a estos dos helicópteros, con lo que cuenta el SEP, uno en Don Benito y el otro en Malpartida de Cáceres, podemos dar una atención sanitaria inminente y eficiente en cualquier punto de Extremadura, facilitando la dispersión geográfica y el problema que tienen nuestros sanitarios muchas veces para llegar a estas zonas. Y, por último, y fuera del orden del día, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la convocatoria anual para financiar proyectos de cooperación internacional del desarrollo. El importe total es de 4,8 millones de euros. Esta convocatoria se dirige a todas las entidades y organizaciones que estén inscritas en el registro de entidades de ONGs de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, la AEXCI. Se financiarán proyectos de cooperación que estén enmarcados en los objetivos y prioridades del Plan de Cooperación 2024-2028, recientemente aprobado. La gran novedad de esta convocatoria es que establecemos mecanismos de transparencia, de control y de seguimiento de los proyectos. Creemos que los extremeños deben saber en qué se invierte su dinero. Desde la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional se invitará a todas las entidades registradas en los próximos días a presentar sus proyectos en el marco de la Ley de la Cooperación Internacional.
Una vez realizada esta convocatoria, se abrirá el plazo de solicitudes. Hasta aquí, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, consejera. Buenos días. Aquí. Sí, perdón. Hola, buenos días. Sí, como sabrá, el premio Dulce Chacón, pues la familia ha tenido distintas diferencias con el Ayuntamiento de Zafra respecto a unos cambios en las bases y no autoriza utilizar ese nombre de ese galardón. La Junta me parece que también participaba financiando parte de ese premio. ¿Qué postura va a adoptar el Gobierno extremeño al respecto? Bien, bueno, nosotros respetamos la autonomía municipal, como ya les había dicho, y las decisiones que se adopten en el marco de un certamen literario de un ayuntamiento. No obstante, valoramos profundamente el legado de Dulce Chacón y, como le digo, intentamos no politizar y dejar que ellos mismos lleguen al acuerdo que consideren para sacar el premio adelante. Muy buenas. Me gustaría preguntarle si la Junta va a cofinanciar el nuevo proyecto Centro de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida. Pues mire, voy a hacerle la pregunta y que le hagan llegar la respuesta porque ahora mismo no la tengo. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle por otro asunto y es que cómo va a participar o si va a participar Extremadura en el comité de crisis del Ministerio de Igualdad de esta tarde. Normalmente están invitadas las comunidades autónomas afectadas por algunos de los casos de violencia de género. No sé cuál va a ser la participación de Extremadura. Gracias. Claro que sí, que vamos a participar. Participará la directora del INEX esta tarde, Beatriz, que estará, lógicamente, telemáticamente en este gabinete de crisis, que además aprovecho para condenar rotundamente esta violencia de género y, como saben, nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para erradicar cualquiera de estas situaciones y para seguir ayudando a las víctimas. No sé si lo ha dicho, que no lo he anotado. La convocatoria de becas, ¿qué cuantía presupuestaria tiene? 500 euros por cada becado. Sí, beneficiario. Me refiero en total, ¿tiene un presupuesto? En total me parece, lo tengo que ver, pero me parece que es 1 millón de euros, sí. Ahora se lo confirmo, pero creo que es 1 millón de euros, sí. Pues muchas gracias, que tenga muy buen día.